Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy, en el cual les voy a hablar de una princesa, o más bien archiduquesa, que tuvo una vida bastante peculiar y que se convirtió en la excepción de todas las reglas de su sociedad. María Cristina Joana Josefa Antonia, conocida familiarmente como Mimi, nació el 13 de mayo de 1742. Fue la quinta hija de María Teresa de Austria y su esposo Francisco I de Lorena. María Teresa era gobernadora de los dominios de los Habsburgo por derecho propio, y entre sus muchos títulos tenía el de emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Por eso Mimi fue archiduquesa austriaca desde su nacimiento. Curiosamente, Mimi nació justo el día que su madre cumplió 25 años, algo que marcaría el inicio de una gran afinidad entre madre e hija. En esa época, la tradición dictaba que las madres de la realeza debían ser formales con sus hijos, y al no criarlos en persona, las reinas o las princesas en general no desarrollaban un gran vínculo con ellos. Pero María Teresa resultó una excepción. Ella como emperatriz era una mujer muy ocupada, pero siempre mostró atención y cariño por Mimi. Como resultado, además de afecto, Mimi tuvo una educación bastante completa. Aprendió habilidades típicas de las damas de su tiempo, como pintura, bordado, danza, lectura y escritura, pero también de otras áreas más complejas como las matemáticas, la historia y los idiomas, destacando en el inglés, italiano y francés. Mimi creció principalmente en la corte de Viena, con un total de 15 hermanos. Sin embargo, su infancia se vio marcada por la muerte de 4 de ellos. De hecho, la propia Mimi estuvo al borde de la muerte en julio de 1749, cuando con 7 añitos se contagió de viruela, que en esa época era algo mortal. Pero afortunadamente Mimi sobrevivió. Con sus hermanos varones, Mimi convivió poco en sus primeros años, ya que ellos tenían una educación más rígida y muchas más obligaciones. Esto porque ellos eran considerados los herederos potenciales del imperio. Por otro lado, con sus hermanas, Mimi compartió crianza y pasatiempos, pero no fue especialmente cercana a ninguna de ellas. Y de hecho, la relación entre las archiduquesas se complicó mucho con el paso de los años, hasta que llegó a ser más una rivalidad que una hermandad. Esto se debió principalmente a que la emperatriz María Teresa mostraba una amplia preferencia por Mimi. Y no es que la emperatriz María Teresa fuera mala con sus otros hijos, de hecho era considerada una madre atenta para los estándares de su tiempo. Por ejemplo, ella les escribía con frecuencia, cuidaba su educación y los regañaba cuando lo creía conveniente. Pero era mucho más cariñosa y flexible con Mimi que con los demás. Por ejemplo, Mimi pudo cambiar el personal de su casa sin problemas, aun siendo solo una adolescente. Además, a pesar de ser una de las hijas mayores, Mimi tuvo pocos deberes oficiales durante su juventud. Esto contrastaba totalmente con el trato que recibían sus hermanas, que tenían una agenda más rígida, que no obtenían grandes concesiones de su madre, y que tenían que obedecerla sin más. Encima, se cuenta que conforme crecía, Mimi comenzó a revelar secretos o malos comportamientos de sus hermanos a su madre. Esto la hizo una espía para su madre, pero una traidora para sus hermanos. Por todo eso es que sus hermanas y hasta sus hermanos desarrollaron celos y envidia hacia Mimi. La emperatriz María Teresa entendía perfecto cómo era la relación de sus hijos, pero nunca hizo mucho por tratar de ser más equitativa. Al contrario, su preferencia por Mimi quedó definitivamente marcada con el tema matrimonial. Verán, desde que sus hijas, las archiduquesas, eran solo unas niñas, la emperatriz María Teresa comenzó a buscarles matrimonios dinásticos, con miembros importantes de otras familias reales, principalmente la Casa de Borbón, que en esa época reinaba en varios países, algo que ayudaría al imperio austriaco a cimentar sus alianzas. Y bueno, con el paso de los años, luego de muchas negociaciones y planeación, uno a uno los hijos de la emperatriz fueron entrando en matrimonios arreglados. En el caso de las archiduquesas, ellas terminaron yéndose a vivir al extranjero con sus esposos. El ejemplo más famoso es la hija menor, María Antonieta, que a los 14 años fue enviada a Francia para casarse con el futuro rey Luis XVI de Francia. Este matrimonio hizo algo muy bueno para la política de María Teresa, terminando con una rivalidad muy fuerte entre Francia y Austria, mientras que a María Antonieta la hizo reina consorte. Pero como ya sabrán, esto terminó muy mal. La revolución lo sacó del trono y María Antonieta terminó decapitada
casi 2 décadas después. Pero volviendo con la política matrimonial de la emperatriz María Teresa, hay que decir que esto era totalmente normal, pero en su caso hubo algo muy curioso, y es que únicamente 3 de sus hijas no fueron obligadas a casarse. Primero tenemos a la archiduquesa María Ana y a la archiduquesa María Isabel. En el caso de ellas, aunque su madre les buscó esposo, pues no consiguió cerrar ningún acuerdo. Esto en parte porque ambas tenían detalles físicos. María Ana tenía una joroba, mientras que María Isabel tenía marcas de viruela. Además, tenían caracteres muy especiales. Una era muy simple y la otra era muy voluble. Y luego de que varios príncipes rechazaran casarse con ellas, ambas terminaron entrando en la vida religiosa, donde disfrutaron un estilo de vida relajado, pero muy lujoso. La otra excepción de esta política matrimonial fue María Cristina, es decir, Mimi. En su caso, no fue porque se le considerara poco agraciada ni de mal carácter, más bien porque su madre le dio la oportunidad de elegir a su esposo y de casarse por amor, algo que era totalmente fuera de lo normal en esa época para una familia real. Esta concesión que le dio su madre puede parecernos algo muy lindo y muy agradable, pero fue un golpe muy duro para las hermanas de Mimi, sobre todo para la archiduquesa María Amalia, quien fue obligada a separarse de un príncipe menor de quien estaba muy enamorada. Tuvo que casarse con un hombre que escogió su madre, a quien ella no amaba y a quien odió toda su vida. Con él tuvo un matrimonio completamente horrible. Por eso es que algunas de las hermanas de Mimi no solo dejaron de hablarle a ella de forma definitiva, sino que también rompieron toda relación con su madre, la emperatriz María Teresa. Pero bueno, al final la emperatriz María Teresa nunca se retractó de su decisión. Y pues hay que decir que la búsqueda de su alma gemela a Mimi le tomó varios años y algunos desaciertos, comenzando con Luis Eugenio, el hijo del duque de Württemberg. Él en 1757 inició una carrera en el ejército austriaco, pero como miembro de la nobleza conoció a la familia real austriaca. Entonces, Mimi de 17 años y Luis de 28 se involucraron románticamente. No está claro qué tan lejos llegó la relación o qué tan formal fue, pero sí está muy claro que María Teresa no estaba feliz, considerando que en herencia y en título, Luis era muy poca cosa para su hija. Además, tampoco le gustaba que Luis fuera tan mujeriego. Al final, Luis y Mimi se separaron sin problemas. Luis dejó Austria y se casó por amor con una mujer de bajo rango 2 años más tarde. A este romance poco conveniente de Mimi le siguió uno mucho más polémico. En el año 1760, el hermano mayor de Mimi y futuro emperador José II se casaba con Isabel de Borbón-Parma, nieta del rey español Felipe V. Desde luego que ese fue un matrimonio arreglado por la emperatriz María Teresa. Pero José se enamoró completamente de Isabel, descrita como una joven hermosa, tranquila, pero muy tímida. Por desgracia para José, su esposa, aunque lo apreciaba, nunca se enamoró de él, más bien se sentía asfixiada por él, y en general no fue feliz en el matrimonio. No le gustaba la vida en la corte de Viena, se deprimía constantemente, y la familia real austriaca le parecía frívola y celosa, con excepción de su cuñada Mimi. Las jóvenes, que eran muy cercanas en edad, se volvieron confidentes, pasando mucho tiempo juntas. También intercambiaron cerca de 200 cartas, en las cuales se revela que se encontraban en secreto, expresaban su amor de forma sexual y hacían referencia a caricias, besos y partes de sus cuerpos. También se comparaban a sí mismas con parejas románticas de novelas literarias. Isabel era especialmente trágica, describiendo su amor por su cuñada como algo que iba contra la naturaleza y algo por lo que podría morir, mientras que Mimi, por lo menos en el exterior, era mucho más relajada y menos expresiva. Con el paso del tiempo, la relación parece haberse calmado, sobre todo a medida que Isabel caía en una depresión más profunda. Ella comenzó a tener paranoia por su muerte y hasta ideas suicidas. Y solo 3 años después de haber llegado a Viena, en 1763, Isabel de Parma murió por complicaciones de parto. Tenía solo 22 años. Cabe aclarar que muchas de las cartas fueron quemadas, sobre todo las que escribió Mimi, así que no se conoce toda la correspondencia. Y la verdad es que no está del todo claro si su relación llegó a ser una relación homosexual como tal. Esto porque algunos historiadores han señalado que en esa época las mejores amigas e incluso los mejores amigos
solían ser muy apasionados y expresarse de esa forma, lo que no necesariamente significaba que tuvieran una relación amorosa. Pero bueno, sea cual sea la relación que hubieran tenido las cuñadas, pues duró menos de 3 años, y a la muerte de Isabel, Mimi quedó devastada, recordando a Isabel para siempre con mucho cariño. Además, curiosamente, esta tragedia trajo una persona muy importante para Mimi, el príncipe Alberto Casimiro de Sajonia, quien llegó a la corte para presentar sus condolencias. El príncipe Alberto era hijo del rey Augusto III de Polonia y de María Josefa de Austria, que era prima de la emperatriz María Teresa, por lo que Alberto y Mimi eran primos segundos. Pero Alberto, como uno de los hijos menores de su padre, estaba lejos de heredar el trono. No era portador de un título importante, y tampoco tenía gran fortuna. Así que no era lo que se consideraba un buen partido para la hija de una emperatriz, como lo era Mimi. Pero a ellos eso no les importó. Hay que decir que esta relación venía de atrás tiempo, verán. Alberto había conocido a Mimi en 1760, durante una visita a la corte austriaca. Entonces Mimi, que era una talentosa pintora, y Alberto, que era un apasionado por el arte, congeniaron de inmediato, desarrollando una buena amistad. A esta buena relación se le sumó una atracción física que era visible, pero al final no pasó nada más entre ellos. Alberto salió de Viena y Mimi continuó con su vida. Sin embargo, ahora, 4 años después, Alberto pudo convivir más estrechamente con Mimi, y su afinidad no había disminuido. Por el contrario, se sintieron cada vez más atraídos el uno por el otro. Para finales de 1764, Alberto recibió algunos deberes oficiales en la corte de Viena, y a partir de entonces su enamoramiento fue definitivo. Pero Alberto estaba seguro de que la familia de Mimi no lo aceptaría como su pretendiente. Sin embargo, Mimi no tuvo ningún problema en conseguir que su madre, la emperatriz María Teresa, aprobara esta relación. Alberto y Mimi se comprometieron, pero tuvieron que mantener la relación en secreto. Esto porque el padre de Mimi, Francisco I de Lorena, no era tan comprensivo como María Teresa, y no aprobaría a un pretendiente tan pobre para su hija Mimi. Aquí hay que decir que de la pareja de Francisco I y de María Teresa, pues María Teresa era mucho más poderosa o mucho más importante en cuestiones políticas, pero a nivel matrimonial, pues María Teresa estaba muy enamorada de su esposo, trataba siempre de darle su lugar, por lo menos en lo que tenía que ver con la familia, así que ella le aconsejó a su hija que no desafiara a su padre abiertamente. Así que el compromiso entre Mimi y Alberto quedó en una situación bastante complicada, no estaban seguros de que lo pudieran llevar a cabo. Sin embargo, sorpresivamente, Francisco I falleció el 18 de agosto de 1765. La familia quedó completamente entristecida y sorprendida. Se supone que la familia entonces debía tener un duelo durante por lo menos un año. Esta muerte también significaba que ahora Mimi ya no tenía impedimentos para casarse. Estaba demasiado entusiasmada con Alberto. Así que con el permiso de su madre, solo 2 meses después de la muerte de su padre Francisco, Mimi comenzó los preparativos para su boda. En plenos preparativos, un mes después, la emperatriz María Teresa colocó a su próximo yerno Alberto en la posición de mariscal de campo y gobernador de Hungría. Esto le aseguraba un ingreso económico muy alto y una importancia política que él no hubiera podido alcanzar por sí mismo. Además, María Teresa preparó para su hija residencias oficiales con empleados y muebles muy costosos. Mimi también recibiría por parte de su madre una cantidad millonaria de dinero y dominios que incluían el ducado de Teschen, Mannesdorf y Altenburgo, entre otros. Todas estas concesiones de parte de la emperatriz María Teresa compensaban la falta de importancia y de fortuna del novio, garantizando que Mimi y Alberto tuvieran una vida de lujos y sin preocupaciones económicas. Algo que, aunque puede considerarse muy bueno, pues fue muy criticado, sobre todo por las hermanas de Mimi. Esta molestia fue la gota que derramó el vaso. La relación de Mimi con sus hermanas nunca se recuperó. En adelante no se escribirían y convivirían más. Obviamente Mimi ignoró todas las críticas y se casó con Alberto el 8 de abril de 1766. Desde entonces fueron conocidos como duquesa y duque de Teschen. Se describen como una pareja amorosa y muy feliz. Crearon su propia corte en el castillo de Pressburg, a donde la emperatriz María Teresa les escribía con mucha frecuencia.
También recibían importantes invitados. Poco más de un año después, en mayo de 1767, Mimi daba a luz a su primera hija, a quien llamó Cristina. Pero la niña murió poco después de nacer. El parto en sí fue muy difícil, y aunque Mimi se recuperó, ya no pudo volver a tener hijos. Además de disfrutar las fiestas en su propia corte, la pareja viajaba con frecuencia a Viena y a Italia, donde vivían los hermanos de Alberto. Pero claro que no todo fue perfecto en esos primeros años de matrimonio. Alberto se enlistó en el ejército y pasó temporadas lejos de Mimi. Esto ella no lo tomó del todo bien, y se le describe como alguien que se deprimía y se aislaba con frecuencia. El 30 de julio de 1683 murió la emperatriz María Teresa de Austria. Esto fue un duro golpe para Mimi, no solo en el aspecto emocional, sino también económico. Su madre le dejó como herencia los Países Bajos austriacos, así que Mimi y su esposo Alberto gobernarían juntos. Este cargo era muy importante. El problema era que ahora su hermano José se convertía en emperador y gobernador único de Austria. Por desgracia para Mimi, José era uno de los hermanos que más la odiaban. No sabemos si este desprecio tenía que ver con que Mimi hubiera sido tan cercana al gran amor de José, Isabel de Parma. ¿Se acuerdan de esa relación que les conté? Bueno, no sabemos si eso tenga algo que ver con el hecho de que José no tolerara a Mimi para nada, pero lo que sí sabemos, porque él lo expresó, es que a él no le gustaba que Mimi hubiera sido tan favorecida por su madre, y también consideraba que Mimi era una despilfarradora. Así que José no solo redujo los ingresos de Mimi, también le dio poco dinero de la herencia dejada por la emperatriz María Teresa, algo de lo que Mimi se quejó muchas veces. Cabe aclarar que José II no solo se comportó así con Mimi, sí fue más severo con ella, pero también con sus otras hermanas llegó a limitarles el ingreso, las sacó prácticamente de Viena y les redujo mucho tanto su séquito como sus residencias reales. Pero en el caso de Mimi pues la afectó más, porque resulta que José II prácticamente le quitó el poder de gobernadora que legalmente Mimi había heredado, algo que resultaría completamente devastador. Pero se los voy a explicar con más calma. El 3 de junio de 1781, junto a su esposo, Mimi se mudó a Tienen, que actualmente está en Bélgica. Desde este lugar ellos iban a iniciar su etapa como gobernadores de los Países Bajos austriacos. Pero resulta que el emperador José II más bien los utilizó como adorno. Él era quien tomaba todas las decisiones políticas, militares y económicas, emprendiendo muchas reformas. Él nunca involucró a Mimi en la administración ni le contaba sus planes, así que al final Mimi y Alberto solo tenían que firmar simbólicamente decretos y asistir a ceremonias. También viajaron en nombre de su cargo, sobre todo a Viena y a Francia. En este último país, Mimi se reencontraría con su hermana menor, María Antonieta, que ya era la reina consorte. Pero María Antonieta recibió a Mimi con frialdad, trató la visita como una formalidad y se mantuvo alejada de Mimi. Ahora, volviendo a los Países Bajos austriacos, el gobierno de José II resultó un total fracaso. Puso tantas restricciones religiosas y económicas que terminó desatando una serie de revueltas. Mimi y Alberto, que en teoría eran los que tenían derecho a gobernar, pues no podían hacer nada. Ellos intentaron advertirle a José que las cosas se estaban complicando y también intentaron quitar las reformas, pero no tuvieron la autoridad de hacerlo. José terminó furioso con ellos y más bien lo que hizo fue que los hizo a un lado por completo del gobierno. Y para complicar todo, en el año 1789 estalló la Revolución Francesa, un evento que cambió la política europea y que animó a algunos territorios a buscar su propia revolución. En los Países Bajos, por ejemplo, los disturbios se volvieron mayores, y sin importar cuántas veces Mimi le escribiera a su hermano José para advertirle que la situación se estaba saliendo de control, José nunca le escuchó, ni siquiera respondía a sus cartas. Luego de idas y venidas, Mimi y su esposo terminaron expulsados de su cargo, no por José, sino por la élite política y la población de los Países Bajos. Cabe aclarar que los ciudadanos sentían agrado por ellos, y tanto Mimi como su esposo tenían algunas buenas ideas para el gobierno. Sin embargo, nunca pudieron ponerlas en práctica, y ellos eran vistos como unos títeres del emperador José.
Pero pronto las cosas iban a cambiar. El 20 de febrero de 1790 falleció José II. Como él no dejó hijos, el otro hermano de Mimi se convirtió en el nuevo emperador como Leopoldo II. Afortunadamente para Mimi, Leopoldo la trató con más amabilidad. Incluso le permitió a Mimi que adoptara a uno de sus hijos menores, el archiduque Carlos, para que Mimi y su esposo Alberto tuvieran un heredero. Leopoldo también se mostró como un gobernador brillante y recuperó el control de los Países Bajos sin problema. Le entregó este cargo a Mimi, pero antes de que ella pudiera asumirlo o hacer algo al respecto, pues terminó perdiéndolo de nuevo. Y es que Leopoldo II falleció solo 2 años después de haberse convertido en emperador. Esto hizo que los Países Bajos austriacos nuevamente se rebelaran. A Leopoldo II lo sucedió su hijo Francisco II, es decir, el sobrino de Mimi. Él no fue un mal gobernante ni tuvo una mala relación con Mimi, pero este cambio de poder y la transición que se hizo de un emperador a otro permitió que los disturbios continuaran en los Países Bajos austriacos. Alberto intentó defender el cargo desde el mando del ejército, pero esto no funcionó. Mimi y Alberto terminaron expulsados de forma definitiva en 1792. Se dice que cuando ellos huyeron se llevaron todo lo de valor que encontraron, aunque un barco que cargaba principalmente su colección de arte terminó hundido por un huracán. La pareja se instaló en una pequeña ciudad llamada Dresde, hoy Alemania, donde no tuvieron poder político ni influencia, y su estilo de vida era muy sencillo. La pareja todavía se describe como muy enamorada y feliz, pero también se dice que estaban muy dolidos y molestos por la forma en la que su corto gobierno había terminado. Pero esta no era una molestia entre ellos, sino más bien con el destino. En 1793, María Antonieta fue ejecutada en la guillotina. Mimi no se mostró especialmente triste. Se dice que lo único que dijo fue que ella nunca debió haberse casado. En ese punto, la relación entre Mimi y sus hermanas estaba prácticamente rota, aunque de vez en cuando intercambiaba cartas con algunas de ellas. Eventualmente, Mimi y Alberto volvieron a Viena, donde el sobrino de Mimi, Francisco II, que le entregó a Mimi un buen ingreso. La pareja tuvo una rutina tranquila desde entonces. Alberto estaba construyendo una escuela y diseñando una tubería. Pero para Mimi la rutina fue un poco más complicada. Ella padecía enfermedades constantes y también comenzó a desarrollar depresión. Murió el 24 de 1798 con solo 56 años. Se dice que su muerte fue por tifus y que ésta se dio cuando bebió agua contaminada. Antes de morir, Mimi escribió una última carta para su esposo Alberto, en la cual reafirma su eterno amor por él y su devoción. Alberto le diseñó la tumba y también un monumento, colocando la inscripción a la mejor esposa. Él quedó visiblemente triste y no se volvió a casar, enfocándose únicamente en la colección de arte. Al morir fue enterrado junto a Mimi y su fallecida hija, Cristina. Y pues nada, chicos y chicas, ahí está un poco de la historia de vida de María Cristina, que es una de las hermanas de María Antonieta, es una de las más famosas, sobre todo por esta rivalidad, ¿no?, que tuvo con sus hermanas, por este lujo que ella tuvo, ¿no?, de ser una archiduquesa, una de las hijas mayores, y poderse casar por elección y por amor. Esto fue totalmente un regalo de su madre, porque hay que decir que su padre, de hecho, ya está, pues le tenía visto, ¿no?, con quién quería casarla, con uno de los sobrinos de él, y él como que sí estaba más enfocado en hacer, ¿saben?, un matrimonio dinástico para ella. También de María Cristina se dicen muchas cosas, se dice que pues ella era muy manipuladora con su madre, como que sabía por dónde llegarle, no, por ejemplo, que cuando murió Francisco, pues María Teresa quedó muy deprimida y María Cristina como que aprovechó eso, pero pues la verdad es que hay que decir que María Teresa era una mujer muy peculiar, con sus hijos podía ser cariñosa, pero también podía ser muy fuerte, no, por ejemplo, con su hijo José chocaba muchísimo, con algunas otras de sus hijas incluso se dejó de hablar, pero pues a María Cristina le toca, ¿no?, el beneficio de haber tenido un buen matrimonio, de haberse casado con quien ella quiso, pero hay que decir que la verdad es que ella y su esposo enfrentaron muchas cosas, muchos altos y bajos, no en aspectos políticos, también en aspectos económicos. Sí, digo, al final terminan rescatadísimos por la familia de Mimi, pero la verdad es que también les tocó como los altibajos y estuvieron juntos y siempre estuvieron como muy enamorados. Pero pues nada, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.